Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Es importante considerar la necesidad que tiene cada individuo de tener acceso a las Escrituras, a la luz de lo que la Biblia misma es, la palabra de Dios. Por ello, la traducción es el medio que permite cumplir con este objetivo. La celebración de agosto, mes de la Biblia, nos llena de gozo porque tenemos la oportunidad de manifestar como cuerpo de Cristo nuestra profunda gratitud por tenerla al alcance y ser transformados con sus palabras de vida eterna. La invitación a ser edificados con estos programas está hecha para todos los interesados en la causa bíblica y para quienes a través de ellos conozcan al autor y consumador de nuestra fe, nuestro amado Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este su programa Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Y así comenzamos.
cada página en mi corazón la llenes tú. Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana. En vida o en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es que hoy todas tus promesas se hagan resonar. Que silencien las mentiras que han de separar. Con la espada viva que penetra a fondo al interior, yo me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana. En vida y en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es necesidad para mi ser. Ven, háblame. Cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré. Cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré en cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré en cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana. En vida o en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es. Tu palabra es. Ven, háblame. Tu palabra es fiel. Los traductores deben estar motivados a traducir porque la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada, inerrante y suficiente para la vida y la piedad. Iniciamos las participaciones de hoy con el ingeniero Victoriano Báez Camargo, presidente del Consejo de Asesores del Ejército de Salvación México. Dispongamos nuestra atención a su mensaje. Mi gratitud a nuestro Padre Celestial por su llamado a participar en esta mañana dentro de los eventos del mes de la Biblia, y que en México
nuestra Sociedad Bíblica de México celebra durante el mes de agosto. Gracias a su director general, arquitecto Julio Spinker, por la deferencia. El tema general es las traducciones de la Biblia y en particular papiros, la escritura en hojas de Nilo que nunca se marchita y aunque frágil, manuable, permitió la rápida difusión de los textos sagrados. Y así, el papiro es una planta herbácea que crece en las riberas del río Nilo, allá en Egipto. Muy interesante, es un tallo muy largo, con sección triangular de innumerables filamentos de hasta 5 metros de longitud, que se colocan en tableros formando 2 planos de fibras superpuestos, uno en ángulo recto para luego encolados formar la hoja del papiro. En una cara de esa hoja, la escritura generalmente se hacía en columnas, siguiendo la dirección de las fibras. A esta cara de renglones y fibras paralelos se les llama recto. A la otra de fibras verticales se le llama verso. Y muchas veces se escribía siguiendo toda una metodología, se escribía en una cara de esa hoja. A las hojas se les enrollaba en torno a unos bastones y por su característica maniobrable formando rollos. Así es como se conocen los muy famosos rollos de la ley, la Torá, nuestro Pentateuco. Una vez más, la sabiduría divina, y esto es algo que está dentro de nuestros registros y de nuestro conocimiento, la sabiduría divina conferida a la humanidad generó en la comunidad egipcia la pericia en la preparación del papiro para que, al paso inconmensurable del tiempo, se pueda conservar su palabra. La Biblia, hasta nuestros días, precisamente como una fórmula de expresión y de comunicación, y que se ha conservado hasta nuestros días, como se muestra en los relevantes rollos del Mar Muerto de la comunidad de Qumrán. Y qué mejor que para profundizar escatológicamente en el tema, que nos revela el pasaje bíblico de esta maravillosa mañana, que echar mano del descubrimiento maravilloso de los últimos tiempos en Qumrán, que se inició en el año de 1947. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, al igual que en Mateo y Marcos, se nos narra que después de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás allá en el desierto, ante las llamadas tentaciones, se inician sus actividades en Galilea en forma por demás inspiradora y muy emotiva. Y así, capítulo 4 del Evangelio de Lucas, desde el capítulo 14, que así dice: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos
y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego, nuestro Señor Jesucristo cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Esta es la historia que tiene mayor relevancia y que tiene precisamente la base para la plática de hoy en la mañana. Nuestro Señor Jesucristo, siguiendo la tradición judía de celebrar el Sabbat, acude a la sinagoga y seguramente el sumo sacerdote, reconociendo su divinidad, le concede la bendición de la lectura sagrada y casualmente le entregan una copia del rollo del profeta Isaías, el cual con toda devoción la lee como hemos escuchado. La inspiración divina con el uso del papiro permitió que por casi 800 años la profecía de Isaías se conservara intacta hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo ha sido hasta nuestros días con el rollo de Isaías, que en 21 copias, la mayoría completas, se conservan en el Museo del Libro en Jerusalén, y que nuestro muy querido traductor contemporáneo de la Biblia, el doctor Samuel Pagán, sigue investigando. Volviendo al pasaje que nos ocupa, imperativo reconocer la asertividad del escritor, médico e historiador, Lucas. Precisamente al resaltar la identidad divina de Jesucristo, en su proyección al Cristo Salvador y Redentor, alentando la declaratoria de el Espíritu del Señor sobre mí, revelándonos hoy, ante este mundo tan convulso, que el amor de Dios se manifiesta en su derramamiento del Espíritu Santo. Hoy es por su misericordia y por gracia, nunca más por los méritos y acciones humanas para recibirlo. La primera enseñanza es clara. Para poder dar un verdadero testimonio de ser cristiano y hoy evangélico, el Espíritu del Señor, hoy, el Espíritu Santo, debe ser recibido. Se reitera, por gracia. Siguiendo con la declaratoria, porque me ha consagrado, es parte imperativa de recibir y disfrutar del Espíritu del Señor. Nuestro Señor Jesucristo es claro y conciso. Así, la segunda enseñanza hace imperativa el ser consagrado. Cuando se responde al llamado divino a seguir los pasos del Maestro, mayormente cuando nos llama a servirle en su mies, en nuestros días, lamentablemente hay muchos que se decretan consagrados y se sirven en lugar de servir. Así la enseñanza es clara y directa. Es honrar con nuestro testimonio que hemos sido llamados y consagrados al nacer de nuevo, y cierra la frase con el revelador para llevar la buena noticia a los pobres. Y hoy, en la sentencia de la razón de la consagración de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la tercera enseñanza, el envío. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos
y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando aceptamos el llamado, está implícito el envío. Y al aceptarlo, es imperativo hacerlo con pleno y absoluto compromiso y una entrega integral y absoluta, sin simulaciones. Mucho menos el deseo muy humano de salir en la foto. ¿Y para qué es necesario recibir y tener hoy el Espíritu Santo? ¿Ser consagrados? ¿Para qué ser llamados y ser enviados? Y he aquí la cuarta y rotunda enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo lo afirma: para anunciar el año favorable del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, que conocía muy bien a los apóstoles y a sus discípulos, como nos conoce hoy a cada uno de nosotros, decreta el mandato supremo para anunciar. Esto es predicar con integridad, característica del verdadero nacido de nuevo, y especifica además el tema: anunciar el año favorable del Señor. Sí, del Padre de misericordia. Sí, del Padre de amor. Sí, del Padre de compasión. Haciendo exégesis, el año favorable del Señor implica, además del sentido profundo apocalíptico, el del presente, el actual y muy vigente, del perdón de pecados basado en un verdadero y sincero arrepentimiento, con la firme decisión y esfuerzo, muchas veces muy doloroso, de no volver a cometerlos. El historiador relata que cuando nuestro Señor Jesucristo, estando precisamente allí, dando esta fórmula de comunicación, y termina la lectura, y enrolla el rollo de papiro, lo devuelve al custodio y toma el asiento. No olvidemos que la liturgia marcaba que la lectura de la Sagrada Escritura se hacía de pie. Una fórmula litúrgica obligada cuando se lee ante la congregación, hoy la Sagrada Biblia. El relato subraya que la asamblea estuvo atenta y en ese momento con la vista fija en el maestro. Y es cuando pronuncia la predicación más corta, profunda que Jesucristo predicó. Hoy mismo se ha cumplido la escritura que acaban de oír. Tomemos unos instantes para que en silencio meditemos en lo que acabamos de escuchar de nuestro Dios Elohim. Hoy mismo se ha cumplido la escritura que acaban de oír. Asimilemos las cuatro enseñanzas y nunca más olvidemos que Dios ha cuidado de que su santa palabra divina siga llegando a toda criatura en todos los tiempos y que para ello Él inspirara a sus siervos a utilizar en sus orígenes el papiro para preservar la sagrada enseñanza. En aquel tiempo, el papiro fue el descubrimiento para favorecer y preservar todo lo escrito. Hoy, la tecnología nos traslada a una, impensable en aquel tiempo, etapa asombrosa de preservar textos inmensamente grandes hasta en la nube, y a la cual toda la humanidad puede tener acceso en libertad. Precisamente esa libertad
que confiere ser libres. Y retomando el tema de esta plática, el papiro nos conduce a los rollos del Mar Muerto, de las colinas de Qumrán, y que dan asertividad, como hemos dicho, a las traducciones de la Biblia más recientes y apegadas a los textos más antiguos, a los que Dios en su bondad nos permite acceder para compartir su mensaje para toda criatura humana. Los hallazgos son de los manuscritos cuyas copias más antiguas del canon hebreo, nuestro Antiguo Testamento, y cuya antigüedad con bastante aproximación son del siglo II y I antes de Cristo. Esto quiere decir que los rollos de Qumrán, son 600 o 700 años más antiguos de los manuscritos que dieron a la luz las traducciones efectuadas hasta 1960. Además, se han hallado fragmentos que representan una o más copias de manuscritos de todos los libros del Antiguo Testamento. Actualmente en México, el curador de los rollos de Qumrán, allá en Jerusalén, mencionó que los eruditos bíblicos no han encontrado el texto del libro de Esther y no han dado una explicación de por qué no se han encontrado trazas de dicho libro. Los libros representados con más frecuencia por los fragmentos hallados en el desenrollar son del Deuteronomio, presuntamente de las copias de los doctores de Esdras, de los Salmos, del libro de Daniel y el complementos completos de los libros del libro del profeta Isaías. Aportaciones importantes para los eruditos bíblicos de los papiros de Qumrán son aclaraciones a lecturas difíciles, como por ejemplo Isaías 3:24, que se traducía: en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Reina Valera 60. Entonces ha de traducirse: y vergüenza en vez de hermosura. En Isaías 21:8, y gritó como un león, Reina Valera 60, y gritó el que miraba. Y en Deuteronomio 32:8, la Reina Valera 60 traduce hijos de Israel. A la luz de Qumrán se traduce hijos de Dios. En estos ejemplos el sentido no cambia, se aclara el sentido y su aplicación, sobre todo su entendimiento hoy, siglo XXI. Sin duda, el Señor ha cumplido y ha cuidado de su palabra en el transcurso de los siglos para que el mensaje no se descomponga, como el caso ilustrativo del teléfono descompuesto. Finalmente, los textos de Qumrán, no obstante las variantes que ofrecen a los manuscritos del siglo IV y V de nuestra era, confirman en general la antigüedad y autoridad del mensaje divino y constituyen un testimonio fehaciente y contundente de la forma tan maravillosa en que se ha efectuado la transmisión de la Biblia a lo largo de toda la historia de la humanidad, con ajustes lingüísticos que no afectan el mensaje esencial. Hecho extraordinario que solo se puede explicar por la providencia especial de Dios. Las eventuales variaciones que han emergido hasta hoy son de meros detalles de escritura y también de fórmula de sinónimos. Como dice el prestigiado erudito Millar Burroughs, la verdad esencial y la voluntad de Dios reveladas en la Biblia se han preservado
sin alteraciones en medio de las vicisitudes de la transmisión del texto. Y en este mes de agosto, nuestra sociedad bíblica ya no usa rollos de papiro, ni códices de pergamino para las Biblias que produce y distribuye en todo el país. La tecnología al amparo de la bendición divina nos permite no solo diferentes presentaciones, desde la más simple hasta la de mayor lujo, y en muy variadas versiones y traducciones muy contemporáneas, además de la muy tradicional Reina Valera 1960. Y la Sociedad Bíblica ofrece estas Biblias a los precios que todos, creyentes o no creyentes, puedan pagar. Y si no, de cualquier manera se pueden llevar un ejemplar de la palabra de Dios. Y todo es posible con el apoyo en oración y material de la comunidad cristiana, celebrando en plena coinonía. Agosto, mes de la Biblia. Y latente es celebrarlo todo el año, y que así sea. Gracias, Señor Padre Celestial, bendito Señor, por permitirnos haber tenido esta sesión, escuchando lo que tú tenías para nosotros en esta mañana. Acompáñanos a lo largo de todo este mes, Señor, y de todo el año, y de todos los tiempos, para que podamos tener a nuestro alcance tu Sagrada Escritura, tu palabra, y que ésta nos guíe en nuestro caminar diario hasta que tú, Señor, nos llames a tu presencia. Que así sea. Amén y amén. Buenos días, que el Señor les bendiga. Bendecimos la vida de nuestro amigo el ingeniero Victoriano Báez Camargo y le agradecemos su participación en esta emisión de agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Gracias por enviar el link de nuestro programa a sus contactos. Continuamos. ¿Cómo entender la palabra de Dios de forma clara y fiel a su mensaje original? El proceso de formación y transmisión de la Biblia ha sido largo y cuidadoso. Por eso necesitamos traducciones que garanticen integridad y claridad. La Biblia de Estudio Reina Valera Contemporánea combina una traducción confiable y actualizada, con recursos que profundizan en el contexto, los manuscritos y el mensaje de las Escrituras. Introducciones y panoramas del Antiguo y Nuevo Testamento, referencias cruzadas para un estudio sistemático, anotaciones sobre usos y costumbres bíblicas, notas sobre las bases textuales y aportes de la Reina Valera Contemporánea. Un recurso diseñado para comprender y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Biblia de Estudio Reina Valera Contemporánea, claridad, profundidad y fidelidad. Encuéntrala en la Sociedad Bíblica de México, la palabra más cerca de ti.
La Biblia no se traduce simplemente para que sea poseída, leída y comprendida. Se traduce con la esperanza y ferviente expectativa de que a los lectores se les dé revelación por medio del Espíritu Santo para que comprendan el mensaje del Evangelio. Seguimos reflexionando sobre el tema de hoy con Jonathan Rosas, pastor de la iglesia Dream Center de Asambleas de Dios en Hermosillo, Sonora. Dispongamos nuestro corazón a escuchar su mensaje. La palabra que nunca se marchita. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe, de conducta y que permanece. La palabra de Dios que nunca se marchita. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nunca. La palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Expongamos la palabra para esta generación y que sepamos que Dios está respondiendo a las demandas de esta generación, de este tiempo, a través de su palabra que permanece para siempre. Aunque el papiro se desgasta, la verdad de Dios permanece por los siglos de los siglos. Quiero compartir con ustedes que no solamente somos guardianes de un legado eterno, sino que ese legado eterno que fue escrito en papiros no cambia. Dios sigue hablando, Dios sigue comunicándose, la palabra de Dios es permanente. Dice Lucas capítulo 4, verso 17, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto, halló el lugar donde estaba escrito. Allí estaba escrito. Y esa palabra se cumplió en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento habla de Jesús. Jesús dijo: ustedes van a las Escrituras y las escudriñan, pero no vienen a mí cuando ellas dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento habla de un solo tema, y es el Verbo encarnado, el Mesías. Todo el Antiguo Testamento nos muestra y apunta, señala a quién es Jesús. Jesús es el Verbo de Dios, es el camino, la verdad, la vida, es el Mesías. La Biblia muestra una familia real, eterna, de quien nosotros éramos parte, pero por causa del pecado nos separamos de Dios. Pero Cristo Jesús, el segundo Adán, nos regresó al estado de ser hijos de Dios. Hijos amados, nuestro hermano mayor nos mostró el camino de regreso al Padre. La palabra permanece para siempre. El papiro era frágil, pero el mensaje de Dios es eterno. El papiro se hacía de tallos, se usaba en Egipto en los tiempos bíblicos. Era delicado, temporal, perecedero, pero allí se escribió un mensaje poderoso. Nuestro mensaje no es anticuado ni irrelevante. Es actual, tiene autoridad. Nuestro mensaje transforma vidas porque es el mensaje del Dios vivo. Jesucristo mismo habla a través de su palabra. La Biblia es de Dios. Y no necesita actualización, sino necesita proclamación. Necesita que nosotros la llevemos y la compartamos a esta generación. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nuestro mensaje es actual y transgeneracional, trasciende a las generaciones. Nuestro mensaje es eterno, permanece firme por los siglos de los siglos hasta que Cristo vuelva. La palabra de Dios no está
aprisionada en una cultura, habla a cada cultura y a cada generación. Nuestro mensaje es eterno, pero debemos de enfrentar las preguntas contemporáneas y responderlas con la verdad divina. No es una opinión humana lo que la gente necesita, sino la revelación de Dios en las Escrituras. El mundo cambia, pero Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. Y esta verdad sigue transformando las vidas del mundo moderno. La Biblia necesita ser entendida, predicada, aplicada y con sabiduría a esta generación ser llevada para que ellos la abracen. Hay preguntas existenciales en el mundo actual. Por ejemplo, ¿quién soy yo realmente? Y debemos demostrarles con la Biblia, encontrar la identidad que este mundo necesita. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy yo aquí en la tierra? Preguntas que tienen que ver con el origen, con el propósito de los seres humanos. Debemos responderlas con la palabra de Dios. ¿Es Dios real? ¿Cómo puedo conocerlo? Dudas espirituales y búsqueda de la fe, debemos ir a la palabra y llevar la respuesta a las personas de este tiempo. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la injusticia? Y tenemos una respuesta para esas preguntas y esos cuestionamientos. ¿Qué sucede después de la muerte? Me da miedo pensar en la eternidad. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, no solamente nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, sino que su nombre será escrito en el libro de la vida y tendrá la vida eterna. Tendrá una vida abundante, tendrá una vida de bendición y de abundancia. ¿Cómo puedo tener paz interior, estabilidad emocional? ¿Cómo puedo recuperar mi salud mental, espiritual? ¿Cómo puedo librarme del estrés? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué define la verdad en este relativismo moral que estamos viviendo? ¿Cómo puedo cambiar mi historia que está marcada por mi pasado? La Biblia nos muestra que el ser humano puede volver a nacer, que tiene vida, que Dios vino a transformar nuestra historia. No solamente a perdonar nuestro pasado, sino a asegurar nuestro futuro y que vivamos un presente en bendición y en abundancia. ¿Estoy yo solo en el universo? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la conexión de cada ser humano con su entorno? Preguntas que este mundo se hace. Y nosotros tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta. ¿Cuáles son los temas relevantes de este mundo? La salud mental, la salud emocional, como la depresión, la ansiedad, más bien, ahí le borras, la ansiedad, el trauma. ¿Cómo podemos ayudar por medio de la palabra de Dios a las personas que están sufriendo algún desequilibrio emocional? Hablemos de la identidad de género. Hablemos de la confusión que los seres humanos tienen, pero vayamos a la palabra. Y la verdad de Dios, hablemosla con amor, con pasión. Vayamos con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, las personas que están buscando esperanza. Llevemos el mensaje a esta generación. Otro de los grandes temas es la tecnología, la deshumanización. ¿Qué está pasando con el mundo y la entrada de la inteligencia artificial, la adicción a las pantallas? ¿Y cómo podemos llevar un mensaje de esperanza en este tiempo? Las crisis familiares, la paternidad ausente, el divorcio, el abandono, las confusiones de los roles de familia, la sexualidad, la pornografía, la promiscuidad.
Todos estos son temas que la Biblia habla. Y esta generación necesita un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje que los lleve una vez más a las respuestas a sus inquietudes personales. La gente se pregunta sobre el éxito, sobre el propósito de la vida, sobre su dinero, los logros, el sentido de la vida. Llevemos mensaje que pueda transformar y dar dirección a las personas. Hablemos de la justicia social, de la desigualdad. ¿Qué dice la Biblia sobre el racismo, la pobreza, la violencia, la corrupción? Y esta cultura de cancelación que están viviendo los jóvenes hoy en día, no me parece, y empezamos a cancelar a una persona y todos dejamos de hablarle, somos intolerantes. O las famosas frases que hoy se usan tanto como esta persona es tóxica, o esta persona, y pensamos que alrededor nuestro todos son tóxicos, y sin embargo Jesús vino a un mundo lleno de tóxicos, un mundo de pecadores, que necesitábamos un mediador, que necesitábamos el arrepentimiento, que necesitábamos volver a Dios. O esta otra frase que anda ahorita tan de moda, es que es una persona narcisista, es decir, una persona egoísta. Simple y sencillamente pecadores, arrepentidos, convertidos y salvos en Cristo, que están tratando de buscar vivir una vida para Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro? ¿Qué dice la Biblia sobre los cambios, sobre la ecología? ¿Qué habla la Biblia? Y por supuesto, nuestro mensaje trasciende no solamente las generaciones, sino que trasciende este mundo y hablamos sobre la vida eterna. Predicación al mundo actual. Predicación de gracia, de amor, de misericordia. Sí, solo Cristo salva. Solo Cristo sana, solo Cristo volverá por la iglesia, solo la Biblia. Contextualicemos el papiro y llevémoslo a esta generación que está buscando respuestas y las va a encontrar en la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. Le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad que me permite de estar con ustedes a través de este medio y decirles: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Jesucristo quiere seguir vigente en esta generación a través de la predicación de la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. Bendiciones. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro amigo el pastor Jonathan Rosas, a quien le agradecemos haber participado en esta celebración de agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. ¿Quieres estudiar la Biblia de manera ordenada y profunda? Descubrir las verdades de la palabra requiere más que leer, requiere estudiarla con intención. La Biblia de Estudio Esquematizada te ofrece los recursos para un estudio sistemático y ordenado de las Escrituras. Más de 14,000 anotaciones al pie de página, 2,200 esquemas temáticos, tablas cronológicas y cuadros temáticos, introducciones a los 66 libros de la Biblia, un completo sistema de referencias cruzadas. Explora cómo Dios se ha revelado a través de la historia y profundiza en el mensaje que transformó el mundo. Biblia de Estudio Esquematizada. Encuéntrala en la Sociedad Bíblica de México. La palabra más cerca de ti. La traducción de la Biblia es una herramienta poderosa para la transformación del individuo y por consiguiente para las familias en un mundo extraviado y sin dirección. Sumémonos a la causa bíblica. En la Sociedad Bíblica de México tenemos materiales y recursos bíblicos, programas de apoyo para familias y ministerios.
Acérquense a conocernos en nuestras sucursales, redes sociales, página web y tienda en línea. Estamos para servirles. Esto fue todo por hoy. Gracias por su preferencia. Esperamos que este programa les haya sido de edificación. Nos vemos mañana a las 10 a.m. para continuar con Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Hasta pronto.